Se fueron todos. ¿Se escucha bien o los auriculares hacen algún tipo de interferencia? Hola, Nené. Sí, perfecto. Bueno. Hola, hola, ¿cómo están todos? Bien, bien. ¿Vos? Muy bien. Muy bien. Bueno, vamos a esperar un cachitín más y arrancamos. Hola, Nelsa, ¿cómo estás? ¡Ay, qué divina! Hola, gracias ¡Qué por alegría invitarme. verte en el encuentro! Qué lindo, sí, quiero verlo. Buenísimo. Gracias por invitarme. Hola a todos, recién vengo a escuchar. Hola, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Bueno, vamos a empezar. Los que puedan prender la cámara, mejor, así los veo y no siento que hablo con personas y no con una computadora. Hoy vamos a hacer el último encuentro literario del año, que coronamos hoy con nuestro equipo de lectores de la ULP. El año que viene van a seguir habiendo encuentros, seguramente, a partir de comienzo de año. Y hoy vamos a cerrar con Chesterton, este autor inglés de principio del siglo XX. Rápidamente, ¿por qué Chesterton y por qué el título que le puse, Transparencia diegética al encuentro? Hay un micrófono abierto, si alguien lo tiene abierto lo puede cerrar, por favor. Por encima tengo los auriculares y... Nené, Ali. Bueno. Ahí está. Empiezo por el título. Para aquellos que no saben, diégesis es un término griego que viene de Aristóteles y que tiene que ver con el mundo ficcional de un relato, ¿no? Entonces llamamos diégesis a la composición del lugar, ¿sí? A lo que tiene que ver con el género, con el universo de ficción, con el tipo de personajes, con la psicología manifestada, con todo ese universo que se construye o que da base para el desarrollo del relato. Eso es diégesis. Y me parece que Chesterton es, tal vez junto con Simenón y algún que otro autor más, y ahora voy a tratar de desarrollar algunos fundamentos, es uno de los que mantiene una diégesis de lo más transparente y de lo más reconocible. Es decir, uno lee una narración de Chesterton, ahora voy a hablar de él y he escrito diversas cosas, pero como hoy nos vamos a ocupar básicamente de la ficción policial, el título está focalizado en esa cuestión. Uno lee una ficción de Chesterton y Chesterton tiene
nos ubica claramente en el lugar donde está. Rápidamente reconocemos el universo de ficción. Después, cuando analicemos los cuentos, voy a leer un pequeño parrafito en cada caso, sobre todo en 2 de ellos el comienzo, para ver cómo nos ubica y cómo rápidamente entramos al mundo de la ficción representada. Representada, mejor dicho, escrita para ser leída, ¿no? Porque no es teatro ni cine en este caso. Pero tiene que ver mucho con el teatro y con el cine, después vamos a ver por qué, si tenemos tiempo. Esto con respecto al título, ¿no? Esta cuestión transparente en cuanto a reconocible, cómoda, sencilla, fácil de entrar. Digamos, cualquier persona que no ha leído a Chesterton lo lee por primera vez, y les recomiendo a aquellos que no lo han hecho, y se va a encontrar con una literatura escrita hace 100 años, aproximadamente. Chesterton murió en 1936 y escribió su literatura los últimos 30 años de su vida. Y se va a encontrar con un mundo reconocible. No importa que sea en una pradera escocesa, la trama que transcurra en el centro de París, que transcurra en el siglo XIX o principio del siglo XX, sino que se va a encontrar con un mundo reconocible justamente por esa composición diegética, por esa transparencia en la conformación diegética que genera. Esto, digamos, como para explicar un poco el título. Ahora vamos un poco a quién es Chesterton y por qué Chesterton y demás. Por este motivo que acabo de dar acerca del título y por su simplicidad aparente y por su complejidad simbólica, me parece uno de los autores más importantes de la literatura moderna. Podríamos hacer, seguramente el año que viene lo hagamos más en detalle, pero podríamos hacer un rápido recorrido por la literatura policial, porque hoy nos vamos a ocupar de cuentos policiales de Chesterton y este personaje particular del padre Brown, que es el pseudo detective que descubre todos los crímenes y encuentra a los culpables. Y vamos a ver que a lo largo de la historia de la literatura policial, los antecedentes de Chesterton empieza a escribir en 1910 los cuentos del padre Brown, es decir, sus cuentos policiales, ¿no? Ahora voy a contar un poco más qué otras cosas escribió y hacer una introducción de él. Pero antes que él estaba el Caballero Dupont de Poe, hacia mediados del siglo XIX, el Sherlock Holmes de Arthur Conan Doyle, y contemporáneamente a Chesterton, el Poirot de Agatha Christie. Es decir, que el cuento policial moderno, los posteriores, Ross MacDonald, Chandler, Burnett, Hammett, Cain, Vera Casperi, Patricia Highsmith, Margaret Millar, etcétera, 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 hasta Borges y Bioy Casares, que lo emularon con su Bustos Domecq, le debe mucho a la literatura policial de Chesterton. En cuanto a la estructura, en cuanto a la fluidez, en cuanto al mecanismo policial, dicho sea de paso y citando al maestro Fareta dice que la literatura policial debería llamarse literatura criminal, ¿no? Yo suscribo esta idea y creo que cualquiera de los escritores que ha escrito literatura policial podría suscribirla también, porque si no hay, digamos, puede no haber policía, como es el caso de Chesterton muchas veces, lo que sí tiene que haber es crimen. Bien. Vamos a Chesterton en general. Chesterton ha escrito, antes de meternos en la profundidad de sus relatos y sobre todo en los que elegí para analizar hoy, bueno, todos, o creo que casi todos, conocen la modalidad del encuentro, porque eso lo salteé, porque hace tantos encuentros que hago estos encuentros que por ahí me los salteé, por si alguno no lo conoce, yo expongo un rato y después abrimos el juego, el que quiere puede consultar por chat u opinar, preguntar, debatir, inclusive pueden debatir entre ustedes, digamos, inclusive va a haber un espacio en que oralmente lo podemos hacer entre todos dentro de un rato. Esto no lo había dicho, disculpen. Chesterton es un escritor que ha escrito
a partir de su filosofía, digamos, es un tipo muy complejo, un tipo con muy halagado por Borges, justamente por esto que voy a decir, por su compleja visión del mundo, por su religión, por su filosofía, por su forma de ver la política en Inglaterra a principios del siglo XX, en plena explosión del capitalismo, o una vez ya asentado el capitalismo en Inglaterra, con una postura acerca del arte y de la literatura, que ha escrito de todo. Hoy me llené la mesa de libros de Chesterton, aparte de los cuentos del padre Brown. Bueno, acá tengo de todo. Ha escrito novelas, ha escrito biografías, ha escrito ensayos, ha escrito novelas policiales, cuentos policiales. Ha escrito este curioso libro que se llama El Club de los Negocios Raros. A ver si se ve ahí. Que es un libro que tiene cuentos, poemas, aforismos y dibujos. Dibujaba también. Y después tiene toda una obra teológica muy interesante, El Hombre Eterno, La Nueva Jerusalén, Ortodoxia, que son los libros del final de su vida, digamos, los más maduros, si queremos. Mientras desarrolló toda esta obra, desde la primera década del siglo XX hasta su muerte, en 1936, Chesterton escribió cuentos del padre Brown. Es decir, los cuentos del padre Brown son 5 tomos más 3 cuentos que se agregaron después a las obras completas, que son estas, que están los 5 tomos y los 3 cuentos que él había escrito y publicado de manera suelta, así en medios, en revistas o en periódicos, y que fueron incluidos en los cuentos completos del padre Brown, que son 53, pero no son 53 cuentos escritos todos de una, sino desde 1910 hasta su muerte. Es decir, que en medio de ese desarrollo narrativo, ensayístico, poético, de dibujo, etcétera, 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 él escribía cuentos del padre Brown y publicaba tomitos con cuentos del padre Brown, que son fáciles de conseguir y bueno, ahora se editó el tomo completo, lo editó Acantilado el tomo completo hace poco. Una edición hermosa que compré hace poco y se las recomiendo. Voy a leer algo muy breve para empezar y romper el hielo y meternos en el universo de Chesterton. Dice Chesterton en Ortodoxia: todo lo que llamamos sentido común, racionalidad, practicismo y positivismo solo significa que para ciertos niveles muertos de nuestra vida olvidamos que hemos olvidado. Todo lo que llamamos espíritu, arte y éxtasis significa que por un instante tremendo recordamos que hemos olvidado. Este pequeño fragmento es toda una definición filosófica acerca de la vida y acerca del arte, que me parece un buen punto de partida. Si quieren después la leo de vuelta, pues por ahí pasó demasiado rápido. Yo la conozco de memoria, casi no necesité leerla y ustedes la escucharon por primera vez, algunos seguramente. Cuando entremos a desasnar los cuentos, ¿no? Y algunos de los elementos que ahora voy a enumerar, dentro de su temática, de su visión del mundo, y cómo eso se puede ejemplificar en los cuentos en los diferentes cuentos, en los 4 cuentos que vamos a analizar. Vamos a hablar de los cuentos, no puntualmente, pero esto que digo cabe para toda la literatura. Toda la literatura de Chesterton, todos los cuentos policiales de Chesterton, protagonizados por este padre Brown, que es un cura simpático, regordete, que anda por ahí y que siempre se encuentra con alguna dificultad que tiene que resolver, o que le piden que resuelva, o que él resuelve sin que los demás se enteren que las resuelve, y que tienen que ver con crímenes, con robos, con estafas, con algún tipo de hecho delictivo. Pero todo el universo de ficción, sobre todo, de sus novelas, de sus cuentos policiales, en donde no interviene el padre Brown, o de sus cuentos de sus cuentos no policiales, que también los tiene, están sostenidos por esta filosofía que un poco encontré la síntesis en este párrafo que leí, pero que voy a tratar de desarrollar ahora.
Volverlo a leer, por favor. Lo vuelvo a leer, lo vuelvo a leer. Por favor. Dale, pero cómo no. Lástima Gracias. que saqué el señalador. ¿Dónde estaba? Tremendo lo que acabo de hacer, es un crimen. Debería encontrarlo rápido. Luciana tenía la mano levantada. Luciana Bueno. Funes. Bueno, vamos con Luciana mientras encuentro el párrafo. Ya lo voy a encontrar. Me acuerdo más o menos dónde está. Sí, Luciana. ¿No? ¿No era una mano levantada en serio? Sí, está en el chat. Sí. Bueno, ¿querés leer qué escribió en el chat o...? Levantó la mano por ahí que tenía alguna consulta. Ah, bueno. Escucho. No, pero no marca registro de actividad. Bueno. Perdón que te metí en este lío. No, yo que no guardé el señalador de vuelta porque pensaba volver a leerlo al final si teníamos tiempo para ver si de alguna manera daba la razón a toda la fundamentación que yo daba. Así que un error mío. No, está bien, Gastón. Todo lo que llamamos sentido común, racionalidad, practicismo y positivismo solo significa que para ciertos niveles muertos de nuestra vida olvidamos que hemos olvidado. Todo lo que llamamos espíritu, arte y éxtasis solo significa que por un instante tremendo recordamos que hemos olvidado. Ahora sí, señalador, no vaya a ser que Gastón me lo pida que lo lea por tercera vez, pero lo voy a leer. Gracias, Gastón. Bueno, esta filosofía se sostiene a partir de una fe, que es su fe católica, pero es una fe católica que en realidad se convierte al final de su vida, con lo cual podríamos atribuirle más una visión filosófica cristiana, más que su fe católica militante del final de su vida, y que se manifiesta con 2 o 3 elementos, o 4 o 5 elementos, en donde lo vamos a ver en todos los cuentos puestos a prueba. La primera cuestión es la paradoja. Es decir, una de las repetidas descripciones de Internet acerca del pobre Gilbert Chesterton era que era el rey de las paradojas. No explican muy bien qué quiere decir esto, pero tiene que ver con su visión filosófica, con su visión religiosa. Es decir, nosotros somos seres contradictorios, pero la paradoja está en nosotros, no en la divinidad en tal caso. Nosotros vemos limitadamente, como en la carta de San Pablo. Nosotros vemos oscuramente y después veremos cara a cara en serio. En el momento en el que estamos analizando las cosas, las vemos contradictorias, paradojalmente, las vemos, pensamos de una manera y después pensamos de otra, y eso no nos está invalidando, sino que nos está, al contrario, aproximando a la verdadera filosofía. La segunda es la comprensión del alma humana, es decir, el padre Brown, y esto lo vamos a ver en varios relatos, no condena a... Digamos, hay como un doble método en el padre Brown que también tiene que ver con el tema del doble que voy a desarrollar dentro de un rato. Por un lado, el padre Brown descubre los crímenes porque comprende el alma humana, no porque conoce a las personas, porque sabe de psicología, o porque estudió abogacía, o porque fue detective, o porque estuvo codeándose con policía, sino porque entiende el alma humana, es decir, entiende los secretos, los instintos, los deseos, las cosas que nos perturban, las cosas que amamos, las cosas por las que somos capaces de transgredir determinadas normas. Entonces eso le permite como método rápidamente deducir, a veces mucho antes del final, aunque nos lo dice al final, quién fue el asesino, por ejemplo. Pero por otro lado, está cuál es su visión, o su explicación, o su autofundamentación de por qué el asesino es el asesino. Y esta es la parte más interesante, porque ahí es donde se juega su filosofía, digamos, ¿no? Ese asesino es alguien que se ha olvidado que ha olvidado, volviendo a la cita de la lectura. Es decir, ese asesino es alguien que privilegió por una contingencia humana, vital, terrena, instintiva, atávica a veces, un elemento
no prioritario por encima de otro prioritario. Por ejemplo, llevarse por delante la vida de otra persona. Por un bien supuesto menor, obviamente, que la vida de una persona. Con lo cual, está el conocimiento del alma humana para llegar al misterio y está el conocimiento del alma humana para comprender el misterio. Comprender y hasta perdonar. De hecho, el famoso personaje Flambeau, que vamos a ver en El Ojo de Apolo y en varios de los relatos, en el primer cuento del Padre Brown, el primero de todos los que escribió, que es La Cruz Azul, es un ladrón que se roba una cruz de plata, una cruz muy cara, muy buscada, una reliquia, y que el Padre Brown lo descubre. Pero lo descubre, no lo delata, lo hace confesar y después hacen amigos. Y el susodicho Flambeau finalmente se transforma en una especie de detective con el correr de los relatos del Padre Brown, que a veces le pide socorro justamente a su amigo el Padre Brown porque lo superan los casos. Tal el Ojo de Apolo, por ejemplo. Y ahí está las paradojas de Chesterton, que al avesado ladrón lo convierte en un avesado detective. Exactamente. Otra. Exactamente. O el que perdonó, después, encima que le debes que te perdonó, le pedís el favor de que te ayude. En El Ojo de Apolo está muy claro cuando dice, bueno, esta chica se murió. ¿La mataron? Sí. Pero, ¿y cómo fue? No, la mataron, estaba sola. Pero si estaba sola, ¿cómo la mataron? Estaba sola y la mataron. Bueno, después entendemos la trama, para los que la leyeron, no la voy a spoilear ahora, pero sucedió eso. Es decir, pueden suceder dos cosas que la racionalidad, el positivismo, el practicismo y todo eso olvida que olvidado. Y aquello que es éxtasis, arte, espíritu, llamémoslo como filosofía, intuición, puede unir, puede puentear, porque va por arriba. No sé si fui claro con esto, pero supongo que con el correr de los minutos se va a ir aclarando todavía un poco más. Otro tema que aparece... Con ese justificativo me hiciste gustar un poquito más El Ojo de Apolo. Bueno, me alegro porque hoy a la mañana discutimos con Gastón que Gastón decía que no, que había mejores cuentos para elegir. Pero bueno, yo soy muy fanático de los juegos. De todas maneras es un ejemplo para pensar, no es que uno a veces elige, así como elige un autor, porque lo conoce, porque le gusta prepararlo, porque le gusta releerlo, porque lo leyó de chico o por lo que fuera, uno elige cuentos que conoce, que tiene masticados, que pensó, que habló, que sabe que le va a fluir mejor una explicación, que en definitiva, como volviendo al texto que acabamos de leer, nos haga recordar que hemos olvidado, digamos. Entonces, mientras cumplamos con ese objetivo, no importa cuál es el texto es la excusa. Digamos, la idea es recordar que hemos olvidado. Bueno, otro de los temas que se plantea, y esto tiene que ver mucho con la cuestión diegética, con la cuestión de composición de lugar, es la valentía del Padre Brown. El Padre Brown se mete en cada caso que si lo analizamos fríamente, el tipo está loco, porque es un regordete desarmado, obviamente, que no tiene mayor fuerza física y que se enfrenta a criminales directamente. ¿Sí? Cito ahora, se me ocurre El Puñal Alado, ¿no? Que es uno de los cuentos que no está en la lista de los 4, pero léanlo si pueden, por ahí alguno de ustedes lo leyó. Él va a la casa del criminal, intuyendo que es el criminal, se supone que es la futura víctima del criminal que está esperando al criminal, pero en realidad es el criminal que ya mató a la víctima y que se está haciendo pasar por la supuesta víctima. Y él se sienta ahí y se pone a tomar licor con él y a hablar y a sacarle de mentira la verdad. Entonces hay una cuestión de la valentía que tiene que ver también con una mirada en la filosofía de Chesterton, que su visión filosófica, su visión política sobre todo, y su visión religiosa tienen que ver con la valentía. No es una cuestión pasiva, no es una cuestión pasiva la religión, no es una cuestión pasiva la filosofía, y no es una cuestión pasiva la literatura, el arte, la filosofía ni la política. Es una situación activa, donde hay que enfrentarse, cueste lo que cueste. En esto es muy... Digamos, esta valentía se ve simbólicamente en los cuentos del Padre Brown, pero se ve claramente en la vida que llevó Chesterton y se ve claramente en los ensayos de Chesterton. Es decir, hay una actitud militante en cada cosa que hace. Que eso me parece importante destacar, no porque sea
porque no se puede hacer de otra manera, sino porque es así y porque de alguna manera explica muchas de las cosas que vamos a hablar hoy y otras tantas que no vamos a hablar de él, pero que cuando nos acerquemos a la lectura del autor, nos va a hacer acordar esta idea. Después hay una cuestión muy particular respecto a dos elementos muy cristianos que él los reconvierte o los transforma de una manera muy particular, sobre todo en los casos policiales más sanguinarios, que es la alegría y la esperanza. Es decir, el padre Brown habla cada vez que puede de alegría y de esperanza. En un mundo atroz, en un contexto atroz, ante un crimen atroz, en momentos en los que todavía no sabemos, por lo menos los lectores y los demás participantes del personaje del cuento, quién es el asesino o cómo fue realmente que murió tal persona, que la mataron, o cómo fue el robo, o cómo fue la estafa. Y sin embargo, él habla de que y esto tiene que ver con la valentía anterior, ¿no? Habla de que la verdad, o arribar a la verdad, o entender a la verdad, o comprender también los desvíos, o los desmanes, o hasta la criminalidad de determinadas personas, es un deber, y es un deber que hay que hacer con alegría. Y que eso es lo que da esperanza en el mundo, digamos. El mundo cambia, esto es una interpretación mía, ¿no? Muy mía, pero el mundo cambia en tanto nosotros lo abordemos con esperanza, digamos. Se vuelve esperanzador si nosotros tenemos esperanza, si no, no es esperanzador. No es una cosa el mundo, una cosa como un libro, un termo, un mate, una bombilla, un mouse. Es algo que nosotros le vamos dando esa actitud que va a ir tomando. Digo nosotros individualmente o colectivamente, ¿no? Pero digo nosotros las personas. Entonces hay una cosa abrochada entre la alegría y la esperanza, y el padre Brown siempre está contento. Es decir, siempre, no es que está exultante de risa, no es que se cuenta chistes verdes, ni nada por el estilo. Está feliz de hacer lo que tiene que hacer, digamos. No padece, y esto es algo muy sutil, porque Chesterton no lo subraya. Esto es una interpretación que queda fuera de campo en el lector, por la misma dinámica de los hechos y por la constitución de la diégesis. En ningún momento él dice qué feliz que estoy, ¿no? Ni ningún otro personaje le señala, uy, qué feliz se te ve. No, sino que él está feliz, digamos. Él está, digamos, es de esas personas que se hace cargo del lugar donde le toca estar con valentía, pelea por la verdad, lo hace con suma alegría y cree que todo ese conjunto de cosas puede generar una esperanza de vida, una esperanza de mundo mejor, o una esperanza de humanidad mejor. Parece que le cabe más que mundo mejor, humanidad mejor a Chesterton. Después hay otro tema, yo voy tirando temas y después los retomamos a partir de preguntas o comentarios. Vos interrumpime, Gastón, si alguien en el chat pregunta o comenta algo. Hay un tema que tiene que ver con la razón. Que esto me parece muy interesante, lo hemos hablado varias veces en el programa de radio, lo hemos hablado con Gastón también. El padre Brown no es un místico, no es un tipo que levita, que sale volando, que descubre magia. El padre Brown descubre, a partir de su capacidad religiosa de entender el alma humana, todos los casos policiales de manera racional. Inclusive algunos de los que vamos a ver hoy, vamos a ver que pintan para mágicos o fantásticos, y el padre Brown los baja a tierra y dice, no, esto es así porque es así porque es así. Es decir, la explicación que da el padre Brown, el recorrido lógico que hace es absolutamente racional. Y esto tiene varias cuestiones que me interesa destacar. La primera es que no hace magia, no hace efectos especiales tramposos, porque si uno pone a una persona digamos, a un superhéroe que es capaz de saltar, volar, bailar, cantar y descubrir casos, no hay método, entonces nosotros no lo podemos seguir y no nos podemos identificar. No deja de ser un ser humano más, con una capacidad intelectual muy grande, con un conocimiento de su profesión de sacerdote muy grande, con una intuición muy grande, con una compasión muy grande, pero con una lógica y un raciocinio muy grande también. Entonces nosotros podemos entrar por ahí porque él explica perfectamente y no hay ningún caso que nos cierre, que sea delirantemente místico o mágico la resolución. Esto por un lado.
Por otro lado, porque volviendo a la lectura de ese parrafito de 4 renglones que leí, hay un esfuerzo constante en la literatura de Chesterton y sobre todo en los cuentos del padre Brown en atar, abrochar, puentear razón con filosofía, razón con espíritu, razón con religión. No son campos como la modernidad del siglo XX nos intenta enseñar, que son campos separados, excluyentes, sino que son perfectamente integrables, perfectamente susceptibles a que uno se puentee en el otro, ¿sí? Y esto tiene mucho que ver, volviendo a la palabra diégesis, a los griegos y Aristóteles, con Aristóteles. Es decir, para Aristóteles la razón era la razón, pero tenía un fundamento filosófico la razón, no era la razón en términos de racionalismo, digamos, ¿no? Para ir a la fuente de gran parte de este mundo que Chesterton y muchos de nosotros criticamos. Entonces, está este tema de la razón, está la resolución por la razón, y está esta idea permanente que está en toda su literatura, pero que subyace fundamentalmente en sus cuentos policiales, del padre Brown, en donde la razón se ata con la religión, la razón se ata con el arte, la razón se ata con la filosofía. Es decir, él no quiere dejar colgado y pataleando ninguno de los elementos de la segunda parte de lo que leí. ¿Sí? Ni el espíritu, ni el arte, ni el éxtasis están exentos de razón, porque si no estarían pataleando en el aire y sería una derrota frente al racionalismo. No sé si soy claro. Después hay otro elemento que está atado a lo de la paradoja, que es el mitologema del doble. Es decir, todo el tiempo trabaja el tema del doble. Digo, está atado a la paradoja porque la paradoja en general son dos posturas, o dos opuestos, o dos zonas que aparentemente se excluyen y que de alguna manera se toleran o se pueden soportar a partir de entender que vivimos paradojalmente, ¿no? Esto como, me parece que en esto el teatro y posiblemente el incipiente cine que seguramente vio Chesterton al final de su vida lo puede explicar mejor, ¿no? Porque cuando uno escribe una obra de teatro, por ejemplo, o cuando uno escribe un guión de cine, también cuando escribe literatura, pero más todavía en algo que se va a representar, uno tiene que generar una tensión y un equilibrio entre dos personajes, entre dos grupos de personajes, entre dos personas, en donde hay un conflicto. Y ese conflicto no puede ser resuelto en la enunciación. No le podemos dar la razón a A y quitarle la razón a B en la primera escena de una obra de teatro. Hay un conflicto latente que tiene que sostenerse hasta el final. Hasta el final, se resuelva o no se resuelva, tenga razón A, tenga razón B, aparezca una síntesis de eso o lo que fuera, pero hay que generar una tensión. Esa tensión paradojal es esencial en la filosofía de Chesterton. Es esencial, digamos. Después la vemos manifestada claramente en el teatro, la vemos en la ópera, la vemos fundamentalmente en el cine. En el cine es muy importante que los malos tengan sus razones, digamos, que sea sostenible, que sea entretenido, que sea seductor, que sea elegante por lo menos el malo. No puede ser una basura que condenemos de entrada en la primera escena, porque no se sostiene ese equilibrio dramático necesario para sostener un conflicto y llevarlo adelante a lo largo de 2 horas, por ejemplo. Pero lo del doble no solamente está atado a la cuestión de la paradoja, sino también está atado a la visión del mundo que tenemos en general. Y acá me arriesgo a decir la cultura occidental, toda, digamos. Agnóstica, creyente, cristiana, católica. Y tiene que ver con la filosofía griega, básicamente, con la visión del mundo de Platón, que toma mucho de Platón esta idea de los dos mundos. Es decir, hay dos mundos, está todo duplicado. El padre Brown, cuando resuelve un caso,
se da cuenta cuál es el reverso, la actitud opuesta a la que debió haber tomado el asesino. Y cuando perdona, está contemplando la posibilidad alegre y esperanzadora de que ese asesino comprenda esa otra mitad, ese doble, que está en el mundo de las ideas platónicas, en donde lo que corresponde o lo que le corresponde le llegue a él en reemplazo de aquello que ha hecho mal. Es decir, que lo doble también está en esta resolución del caso y todo lo que hablábamos antes de la alegría y de la esperanza. Y después vamos a ver pequeñas cosas que se van jugando a lo largo de los cuentos. Por ejemplo, en El Ojo de Apolo, del que vamos a hablar a penitas dentro de un rato, están las dos hermanas. Es decir, hay como una duplicidad, hay como personajes espejados. Bueno, a lo largo de muchos de los cuentos está el personaje de Flambeau, de su amigo, ex ladrón, y el padre Brown. En muchos casos lo llama un detective, o lo llama un policía, o lo llama un médico. En El Puñal Alado es un médico, el que lo llama dice un médico ex policía, y yo no sé si esto que tenemos que resolver es una cuestión científica, policial o religiosa. Yo de religión no entiendo nada, pero creo que usted entiende de las tres. ¿Me podría ayudar? Le dice, así empieza el cuento, es genial. Por supuesto el padre Brown lo resuelve, ¿no? Y lo resuelve poniendo el cuerpo. Esto es muy interesante. Lo resuelve poniendo el cuerpo. No es que lo mandan al muere tampoco. Tampoco es tonto el padre Brown. Parece, o se hace. O los demás lo ven como tal, pero inclusive algún lector desprevenido pueda encontrarse con una lectura aislada del padre Brown en un cuento, en una antología, y dice, uy, qué sonso, qué tontuelo este padre Brown. Pero en realidad, si uno lee los 53 cuentos, o por lo menos 10 de ellos, cualquiera, al azar, se da cuenta que no hay ningún tonto, es decir, que es valiente pero no es temerario, ¿sí? No arriesga además por arriesgar. Arriesga o pone el cuerpo o da la vida a veces, o a punto de darla, porque cree que vale la pena porque se está jugando algo demasiado importante. Pero en general se defiende a partir de determinadas precauciones que toma, ese control que maneja la situación a partir de su conocimiento del alma humana de los demás, le permite tomar mejores precauciones porque conoce o intuye los límites del otro. Y básicamente se defiende con la palabra. Con la palabra y muchas veces con los silencios, ¿no? Porque están todos preocupados por el caso, sobre todo en el tercer cuento que vamos a analizar hoy, que es la honradez de Israel Gow. Están todos con el caso, con las pruebas y todo, y él se va a pasear por el campo y se pone a hablar con este Israel Gow, que es un sirviente de un viejo conde, y no sé qué, y vuelve con la respuesta, vuelve con la solución, entendió todo. A partir de un detalle menor que a los demás ni siquiera le hubiera llamado la atención. Entonces tenemos el tema de la paradoja, tenemos el tema de la comprensión del alma humana, tenemos el tema de la valentía de poner el cuerpo, tenemos el tema abrochado de la alegría y la esperanza, recapitulando, tenemos el tema de la razón, no como racionalismo, sino como algo atado a la filosofía o atado a la intuición, como la verdadera razón, como decía Marechal, ¿no? Marechal dice, lo que ha hecho la Edad Moderna es reducir la razón a la mínima expresión lógica, cuando la razón era algo de una entidad superior. Y tenemos el mitologema del doble. A partir de todos estos elementos construye el relato, a partir de todos estos elementos construye todos los relatos, inclusive los que están por afuera de los cuentos policiales del padre Brown. Y logra este esquema que si uno... Hay una cosa muy interesante en Chesterton, perdón esta digresión, pero contado así como parece, si alguno de los que está acá no leyó ningún cuento del padre Brown, me va a decir, pero escribió 53 cuentos y son todos iguales. Y si se toman el trabajo de leer 3, 4, 5, 10, van a ver que no son todos iguales, que inclusive hasta determinados guiños del método de resolución son distintos, hasta el momento en el que descubre, hasta las dudas que tiene el padre Brown. En El Jardín Secreto, el segundo cuento que vamos a analizar, le hace decir al médico, al científico, las 5 razones por las que no tiene explicación esto, otra vez la paradoja,
y él le desmonta las 5. A ver, dígame las 5, repítamelas. Y se la va desmontando, entonces lo que le dice ya en la cuarta, el médico sale corriendo y dice, no, este está loco. Y en la quinta, ¡pum!, hace el gol. Digamos, en la quinta redondea todo y explica o termina de explicar las otras 4. Quiero decir con esto que esa construcción del relato que parece uniforme y parece que uno agarra cualquier cuento del Padre Brown y son todos iguales, lo cual en parte y de acuerdo a su visión del mundo no sería un grave error, porque se supone que hay un estilo, se supone que hay una mirada, una visión del mundo, una ideología, una filosofía, tiene que haber cosas en común, si no, no estaríamos frente a un autor, ¿no? Eso es lo que define un autor, pero son absolutamente deliciosos y novedosos y se van sumando determinados matices a cada uno de estos elementos que yo acabo de describir. No sé si soy claro. ¿Sí? Espero. Bueno, vamos a los cuentos. Iba a decir algo más y se me escapó. Una disgregación, diría que esa idea que nos hacemos de un Padre Brown inocente o hasta a veces torpe, la da Chesterton. Ya desde el primer cuento de la Cruz Azul, está esperando lo que va a ser, vamos a suponer, su primer contrato como detective, ¿sí? El que lo arrima, un amigo que lo arrima a la ciudad, Chesterton te lo describe a través de los ojos de este hombre de ciudad, y lo describe un regordete con muchos paquetes en la estación, medio con los movimientos torpes, y juega con el acento también, que es un acento inglés-irlandés. Sí. No, está bien, digo. Nos va construyendo esa imagen de alguien. Claro, bueno, pero ahí también está la paradoja, Gastón, porque esa construcción visual o aparente, y vuelvo a lo que leí hoy, esa visión aparente se contradice paradojalmente con su accionar, porque cuando se sienta a la mesa a discutir un crimen, es el más vivo de todos, es el menos torpe de todos, es el más rápido de todos, es el más intuitivo de todos. Entonces, si bien hay una cuestión física, inclusive de manías tiene. Chesterton lo impone, te lo ponen. Sí, no, su acento, sus manías. Después del puñal alado le tiene miedo a los percheros, porque recuerda que en el puñal alado hubo colgado un muerto en un perchero, que en realidad él creía que era un piloto, un sobre todo, y entonces le tiene miedo a los percheros. Es decir, tiene sus manías, tiene sus taras, tiene su aspecto físico, no se puede defender, digamos, da la impresión que perdió de antemano, más el acento y todo esto que vos describís, es cierto, y Chesterton lo pone, a veces a través de los ojos de los personajes, o a veces como relator en tercera persona del propio Chesterton, pero eso entra en conflicto después con su accionar, porque su accionar es distinto. Y no solo su accionar, sino que esa mirada de los otros, del irlandés torpe, nosotros vemos que pasados los cuentos todos le tienen respeto, todos le piden ayuda. Todos se plantan ante sus argumentos. A veces son tan interesantes esos argumentos, y tan profundos, y tan complejos, y tan paradójicos, que lo toman por loco, pero por loco porque se dan cuenta que no pueden llegar hasta él. O dice, a ver, explíqueme más, porque no entiendo lo que me está diciendo. Esto me parece genial, porque parte, como vos bien decís, ya en la Cruz Azul, pero a lo largo de todo el primer tomo bueno, sí, El Candor del Padre Brown, El Candor del Padre Brown, que es el primer tomo de los primeros 12 cuentos que publica, en todos esos cuentos está esa descripción, que después ya a lo largo de los demás relatos se vuelve innecesaria porque ya no hace falta ya ni describirlo, ¿no? Su sotana, su sombrero, petizo, gordito, poco ágil, va a los saltitos para poder ir al mismo ritmo que va caminando cualquiera que camina con él, porque cualquier persona tiene las patas más largas y camina mejor que él. Es decir, todas esas descripciones, el paraguas, toda esa descripción está, pero hay una mirada clara en el desarrollo de su personalidad, en el desarrollo de los cuentos, de las narraciones, que nos pone frente a otra persona que entra en conflicto paradojalmente con esa descripción. O
o paradojalmente tenemos que entender que una persona de aspecto torpe puede no ser torpe. Digamos, también, digamos, toda esta apertura que tiene Chesterton a partir de este personaje es muy interesante en este sentido, porque es también una forma de no discriminar a simple vista. Digamos, cuando decimos, no, este debe ser un chorro. Bueno, ese debe ser un chorro, en realidad lo que estamos haciendo, estamos prejuzgando por la cara, por el color de piel, por su vestimenta, porque te contó la vecina, por lo que fuera. Bueno, Chesterton te pone a alguien que no da 5 pesos, pero después resulta que vale 1 millón. Digamos. Y sigue sin valer 5 pesos en su aspecto físico y en su torpeza y en sus manías, sobre todo. Pero, y en sus delirios, porque a veces investiga que parece que se va por la rama, que lo llaman, le dicen, no, déjese, boludez, venga acá y ayúdenos. Y él está ayudando mucho más de lo que los demás creen que está ayudando. Bueno. ¿Qué más? Hay algo en el chat. Bueno, léeme, dale. Claudia Vela dice, uno prejuzga y a veces le acierta. Es verdad, bueno, pero prejuzga. Prejuzgar no es algo que esté mal, es un juicio previo a tener certeza su argumento, ¿no? Todos prejuzgamos, digamos, va a llover, digamos, y llevamos el paraguas, y en realidad después no llueve o llueve. Digamos, ese va a llover es un prejuicio. Digamos. A veces más fundamentado, menos fundamentado, más conocedor de la naturaleza, miré el pronóstico, no miré, es un prejuicio. Esta película que voy a ver ahora me va a gustar, es un prejuicio, digamos. Después por ahí no me gusta o me gusta. Todo el tiempo prejuzgamos. El tema es si en ese prejuicio está jugada la humanidad, digamos, está jugado el ser humano, como valor, digamos, y el prejuicio genera diferentes escalas de valor entre las personas. Eso lo pone en juego el padre Brown todo el tiempo. Chesterton con el padre Brown como personaje y el padre Brown con los demás. Porque el asesino, hay un cuento que es la canción del pez volador, en donde encuentra al asesino y le echa la culpa a todos los demás, el padre Brown. Dice, ustedes son todos culpables igual que él, por lo que pensaron, por lo que dijeron, por lo que hicieron, por lo que sugirieron, por la idea que le dieron a este que ni se le hubiera ocurrido. Es decir, esa idea de igualar humanamente está íntimamente relacionada con lo propio que hace Chesterton en su narración con su personaje. Es decir, mostrarlo torpe, pero no es torpe. Mostrar lo que parece que se lo comen crudo, pero que es valiente. Mostrar lo que tiene manías, pero que tiene soluciones que los demás no tienen, etc. ¿Sí? Digamos, pero el prejuicio, todos tenemos prejuicios. Todo lo que hacemos es a partir de un prejuicio. ¿Sí? Creemos que, no sé, que va a salir el sol. Entonces nos vamos al río. Es un prejuicio. No hay... el tema es hasta dónde llegan esos prejuicios y cómo se llevan con la condición humana. Ahí es donde entra en juego esto. Obviamente que muchas veces acertamos, aún acertamos con la condición humana, digamos. No estoy diciendo, no me estoy poniendo tampoco en un místico de que no... A veces decimos, este debe ser un chorro y termina haciéndolo. Bueno, puede ser, pero no... Pero ahí ya Chesterton nos llama por lo menos la atención. El padre Brown nos llama la atención. Bueno, yo elegí 4 cuentos que tienen, espero al final poder hacer un redondeo, que los 4, junto con otros también, pero estos 4 puntualmente tienen como 4 posiciones claras frente a lo que leí. Posiciones claras frente a la mirada y a la filosofía de Chesterton, y el padre Brown se encarga de desmontar cada una de estas 4 filosofías truchas o falsas o engañosas o lo que fuera. El primero es el ojo de Apolo. Voy a pasar rápidamente, digamos, para no aburrir, sobre todo si alguno no lo leyó, lo pueden leer, y tampoco para dar todas las interpretaciones y todas las soluciones a los intríngulis de la lectura, ¿no? Voy a dejarlo abierto. Acá se plantea la idea de una secta, el Ojo de Apolo, comandada por Calon, que es una especie de profeta autoproclamado, que adora al sol, que tiene un gran ojo en el balcón de un edificio en construcción, donde él es uno de los pocos inquilinos que hay, y donde está seduciendo a unas hermanas que trabajan en el piso de abajo para heredar su fortuna.
la fortuna es la más grande, porque la heredera es la más grande, la que finalmente muere. Pauli y Joan Stancy se llaman las chicas. Entonces, el padre Brown está ahí, porque siempre está ahí, digamos, esto también hay una cosa en Chesterton que la casualidad se vuelve destino, ¿no? Pero se vuelve naturalmente destino, no es que en ningún momento sospechamos de que está casualmente ahí el padre Brown. El padre Brown fue a visitar a su amigo Flambeau, que va a abrir una nueva oficina en el mismo edificio donde sucede el hecho. Entonces, en un momento hay un estruendo y todo el mundo corre a ver qué pasa, y la más grande de las hermanas se cayó por el hueco del ascensor y se murió. Bueno, iba a leer un fragmentito, pero veo que es tarde, no quiero quitarle tiempo a las preguntas después y al debate. Después de cosas leo de otro cuento. Entonces el padre Brown empieza a colaborar con Flambeau para que Flambeau resuelva el caso. ¿Qué pasó? Es casi evidentemente un suicidio. Digamos, alguien que se cae por el hueco del ascensor. No hay nadie en el piso donde ella subió al ascensor, con lo cual nadie la pudo haber empujado. Pero bueno, no es tan simple. No les voy a contar el final, no viene al caso. Lo interesante es que esta chica era un tanto ciega, corta de vista, y que tenía una postura de independencia inclusive como mujer, con actitud feminista, si queremos llamarlo en estos tiempos, pero también en aquellos, hace 100 años, de no usar anteojos porque eso la rebajaba, eso la hacía ver o mostrarse como débil. Aprovechándose de eso, el tipo la conduce de alguna manera a que se meta por el hueco del ascensor creyendo que el ascensor está y se caiga. Pero hay todo un tema con la vista, con la mirada, con el doble, y sobre todo con la doble argumentación filosófica acerca de las dos posturas que se ponen en juego, que es la postura hipermaterialista trasvestida de misticismo de Calon y la visión cristiana del padre Brown, ¿no? Pero todo el tiempo está el ojo que corona ese balcón, está la mirada, la ceguera, la mirada de la hermana, que es la que no permite que se termine de hacer ese testamento que Calon esperaba, por más que termine muerta su hermana. Está el ojo del padre Brown, que al final confiesa por qué descubrió el crimen, por algo que vio antes de que el crimen suceda. Esto es muy interesante, muy del padre Brown. No solo descubre antes de lo que nos lo cuenta, sino antes de que suceda el crimen. Pero básicamente tenemos estas dos posturas, ¿no? El personaje de Calon se autoinculpa, se propone, se postula como el primer sospechoso y después da toda una serie de argumentaciones de por qué no fue. Y el padre Brown, después y tranquilamente y durante algunas páginas al final, da vuelta a cada uno de esos argumentos. Es decir, acá tenemos el misticismo chanta de estos tiempos, que pueden ser hace 100 años, porque este cuento tiene más de 100 años, está escrito en 1910. El misticismo chanta, que en el fondo es un materialismo tan materialista y tan de la primera oración de lo que leí, práctico, optimista, positivista y racional, como cualquier otro, ¿sí? Como que la idea del misticismo, la idea del falso profeta o del falso religioso como máscara de un materialismo excesivo. Después vamos a ver en los demás cuentos otros elementos. Pero acá aparece un elemento que después se va a repetir en los otros cuentos y sobre todo en muchos otros cuentos que no vamos a analizar hoy, que es el tema de la soberbia. Es decir, en general el padre Brown descubre al asesino porque el asesino se excede en su soberbia. O porque quiere explicar que no es,
o porque cree haber encontrado en otro al verdadero culpable, o por lo que fuera, pero ese exceso de soberbia es lo que es uno de los distintivos intuitivos que tiene el padre Brown para el conocimiento del alma humana, ¿no? Y acá está claro que este tipo es un soberbio. Si leen el cuento van a ver cómo se expresa. Bueno, dejo algunas cosas para después si tengo tiempo, sobre todo las lecturas, y paso al siguiente, así no nos demoramos. No dejo de decir todo lo que quiero decir. El siguiente es El Jardín Secreto. El Jardín Secreto es el segundo cuento que publicó después de La Cruz Azul. Un cuento que transcurre en Francia, donde el protagonista, aparte del padre Brown, es el jefe de policía de París. El jefe de policía de París que se encarga de, entre otras cosas, de juntar los argumentos para condenar gente y después estar presente en las ejecuciones, en épocas donde se ejecutaba a guillotina. Y este jefe de la policía de París hace una fiesta, una cena, una tertulia en su casa, con todas personalidades importantes que estaban en ese momento en París: un embajador, un soldado, un coronel, una mujer que no sé qué, de una condesa, y el padre Brown. Y aparece un muerto en el jardín. ¿Sí? Bueno, acá el tema del doble tenemos para hacer dulce, porque acá tenemos dos, no quiero adelantarme ni spoilear ninguno en lo posible, sobre todo para aquellos que no leyeron, pero los que leyeron van a entender lo que quiero decir. Tenemos dos muertos, tenemos dos cabezas, tenemos dos verdades, porque primero llegamos a una y después nos damos cuenta que es insuficiente y falta algo y aparece la segunda. Tenemos dos posibles asesinos, porque primero se culpa a uno y después se encuentra el verdadero. Y tenemos sobre todo la paradoja fundamental, que está planteada al final. Tal vez este sea uno de los cuentos más manifiestamente cristianos de Chesterton, porque al final, cuando Chesterton descubre al asesino, se le acerca y dice: no, está loco, ¿usted cómo va a creer que fue él el asesino? Y él prepotentemente, el padre Brown, va hacia el asesino porque quiere que se confiese. Y el asesino se suicida. Antes de confesarse, se suicida. Así termina, pero no les conté mucho. Si después lo leen van a ver que lo gordo del cuento no se lo conté. Esa paradoja, confesión o suicidio, que es salvación del alma o condena eterna, si lo llevamos a términos religiosos estrictos, está perfectamente manejada en este cuento, en todos los cuentos del padre Brown, pero en este cuento claramente, porque en este cuento es el tema religioso, el tema político, el tema filosófico se pone en juego en muchas conversaciones y en muchos puntos de vista dentro de la narración. Y al final lo que el padre Brown descubre, que todos dicen que está loco, no puede ser, ¿cómo? Y él lo mira todo como diciendo: ya les dije, ya les expliqué. Y todos lo miran como diciendo: debe ser, porque la verdad que no queda otra. Él va a buscar al asesino, que está en una habitación contigua, a que confiese, a confesarlo, no a culparlo, a meterlo preso, a ponerle las esposas, ni a ejecutarlo, sino a confesarlo. No llega porque el asesino decidió suicidarse primero. Pero hay toda una serie de matices respecto a cada uno de los elementos que tratamos, la paradoja, el doble, la razón, etcétera, etcétera, que tratamos en la primera parte, que podemos analizar, digamos. No quiero pasarme en el análisis porque me quedan dos más, porque quería leer unos fragmentitos y porque quiero que participen ustedes, que no se haga tan tarde, pero en realidad, y obviamente si me pongo a analizar y a desmenuzar, termino contando todo el cuento, y por ahí alguno que no lo leyó está bueno que lo experimente por sí solo la primera vez y que no conozca todo como... Hay un elemento, voy a leer el comienzo solamente, los primeros renglones del Jardín Secreto. Arístides Valentín, jefe de la policía de París, llegó tarde a la cena y algunos de sus huéspedes estaban ya en casa. Pero a todos los tranquilizó su criado de confianza, Iván, un viejo que tenía una cicatriz en la cara
y una cara tan gris como sus bigotes, y que siempre se sentaba tras una mesita que había en el vestíbulo, un vestíbulo tapizado de armas. La casa de Valentín era tal vez tan célebre y singular como el amo. Era una casa vieja, de altos muros y álamos tan altos que casi sobresalían vistos desde el Sena. Pero la singularidad y acaso el valor policíaco de su arquitectura estaban en esto, que no había más salida a la calle que aquella puerta del frente resguardada por Iván y la armería. El jardín era amplio y complicado, y había varias salidas de la casa al jardín, pero el jardín no tenía acceso al exterior. Y lo circundaba un paredón enorme, liso, inaccesible, con púas en las bardas. No era un mal jardín para los esparcimientos de un hombre a quien cientos de criminales habían jurado matar. En este párrafo que acabo de leer, que es el primer párrafo del cuento, está la explicación del crimen. Crimen que todavía no sucedió, ¿no? Pero esto es muy de Chesterton. Cuando terminen de leer un cuento de Chesterton y escuchen la explicación del padre Brown, vayan al primer párrafo, a la primera página, y van a ver cómo ahí había elementos sueltos, sutiles, que por supuesto no podemos resolver en el primer momento que los leemos, pero que está ya claramente, esto es armar un relato, esto es diégesis, esto es composición, esto es arte en definitiva. Es decir, no es que empezó describiendo cualquier cosa para ponernos en lugar, sino que nos puso en lugar, nos marcó cómo era la casa, nos dijo que era una casa con una sola entrada, que estaba resguardada por el guardaespaldas criado con un salón lleno de armas, que los muros del jardín, se accedía al jardín por muchos lugares de la casa, pero no tenía salida al exterior y tenía unos muros inmensos, y que era la casa del jefe de policía a quien muchos criminales habían jurado matar. Ahí están todos los elementos que se van a poner en juego después. Esto lo vamos a ver ahora, cuando pasemos al cuento siguiente, voy a leer el comienzo de la honradez de Israel Gow, y pasa exactamente lo mismo. Es decir, hay una pequeña descripción al principio, a veces no tan pequeña, en donde se pone en juego aparentemente una descripción, una composición del lugar, una diégesis, un contexto para que nos ubiquemos, pero en esos elementos están todas las cuestiones esenciales, simbólicas, narrativas, criminales, simbólicas y hasta psicológicas y humanas, digamos. Ahí están todos los elementos que vamos a entender después. Si se toman el trabajo de leer este cuento, o cualquier cuento del padre Brown, o de Chesterton, y después van a la primera página, es como en una buena película, ¿no? Uno vuelve a la primera escena y entiende, después que la vio completa, por qué esa buena película empieza así. Porque ahí ya estaba marcado algunos guiños que después nos iban a dar pie a llegar a donde finalmente llegó. Insisto y me quedo con esta idea, o con esta oposición, o con esta paradoja, o con este doble, que lleva hasta las últimas consecuencias, como en ningún otro cuento, nuestro amigo Chesterton, entre confesión y suicidio. Vamos a la honradez de Israel Gow, que es el tercer cuento que vamos a charlar ahora. Voy a leer el comienzo. Así, 10 renglones, 12, como le dije recién. Caía la tarde, una tempestuosa tarde color de aceituna de plata, cuando el padre Brown, envuelto en una manta escocesa, llegó al término de cierto valle escocés y pudo contemplar el singular castillo de Glenville. El castillo cerraba el paso de un barranco o cañada y parecía el límite del mundo. Aquella cascada de techos inclinados y cúspide de pizarra verde mar, al estilo de los viejos chateaux franco-escoceses, hacía pensar a un inglés en los sombreros en forma de campanarios que usan las brujas en los cuentos de hadas. Y el bosque de pinos que se balanceaba en torno a sus verdes torreones parecía, por comparación, tan oscuro como una baranda de innumerables cuervos. Esta nota de diabolismo soñador y casi soñoliento no era una simple casualidad del paisaje, porque en aquel paraje flotaba, en efecto, una de esas nubes de orgullo y locura y misteriosa aflicción que caen con mayor pesadumbre sobre las casas escocesas.
que sobre ninguna otra morada de los hijos del hombre, porque Escocia padece una doble dosis de veneno. El veneno llamado herencia, la tradición aristocrática de su sangre, y el veneno de la tradición calvinista de su destino. En estos elementos, no voy a cerrar el libro porque en el otro lo cerré y me quedé. En la llegada del padre Brown, en el castillo milenario o centenario, en el castillo construido casi sobre un barranco, es decir, como fin del mundo, en la oscuridad, en la cosa demoníaca. Fíjense todos los elementos, ¿no? En la locura que ese paisaje y esa casa tiene, que nos hace acordar a la famosa casa Usher de Poe, ¿no? Y a la descripción de Escocia, ¿no? La tradición aristocrática de su sangre y la tradición calvinista del destino. En esos elementos de estos 10, 15 renglones que leí, está todo el cuento. Está todo el entramado narrativo, está toda la diégesis, toda la composición, digamos, entendemos, ya estamos en situación. Está la explicación de las reacciones y de cómo reacciona este Israel Gough, que termina siendo un ser honesto, la honradez de Israel Gough se llama el cuento justamente, que es el sirviente de este castillo, que sobrevive a su amo. Y está la idea de Escocia, inclusive que esto lo vamos a volver a ver en el último cuento, y que se repite a partir de una cita casi maniática que tiene Chesterton con Shakespeare. Sobre todo con el Shakespeare de Macbeth, ¿sí? Que es Escocia, básicamente, que es la versión escocesa de Shakespeare, ¿no? En el otro cuento se ve más claramente la cita o la recurrencia, pero hay una idea de usar a Escocia y usar a Macbeth para encabalgarse sobre Shakespeare. Digamos, Shakespeare es como la fuente. Podríamos trazar, voy a hacer algo muy aventurado, supongo que a algunos de los que están acá les va a gustar, podríamos trazar una línea recta perfecta entre Shakespeare, Chesterton y el gran Alfred Hitchcock. Hitchcock es como el último punto de esa línea inglesa católica, si queremos, en el caso de Shakespeare, criptocatólica o dudosamente católica, que entiende determinados elementos de la tradición a partir de una filosofía integral que está expresada en arte y que cualquiera de los tres suscribiría estos 4 renglones que leí al comienzo de la charla. ¿Qué más de este? Bueno, hay una idea de literalidad, de que lo literal es y debe ser metafórico, que se pone en juego ya desde la trama y que simbólicamente lo trabaja de una manera magnífica Chesterton. El personaje entiende literalmente lo que el amo le dijo, entonces opera en esa función, ¿no? Y lo literal está asociado a lo calvinista, digamos, ¿no? A la lectura literal bíblica, si queremos. Entonces este tipo hereda, porque su amo le dijo que se iba a quedar con todo el oro del castillo. Entonces le saca cada pedacito de oro que tiene el castillo, lo rompe, lo saca y deja todo el castillo desarmado. Y nadie entiende, pero el tipo hizo literalmente lo que se le pidió. Acá fui un poco más con el spoileo, perdón. Pero de todas maneras se van a encontrar con alguna sorpresa si lo leen. Uy, se va a alargar una tormenta, parece que está tronando. Bueno, está lo de Shakespeare, como dije. Y hay un juego muy interesante entre el oro y el sol. Un sol que no termina de salir, porque estamos en un lugar tormentoso, nublado, en un bosque, en un lugar, pero hay como una idea de un juego permanente simbólico entre el oro y el sol, que parte de un epigrama de esta familia, de esta aristocracia, que en una de estas figuras heráldicas que tenía como una inscripción
a ver si lo encuentro rápido. Otra vez saqué el señalador. Una inscripción que dice: como savia nueva para los árboles pujantes, tal es el oro rubio para los ojilbie. Entonces, la idea de ese oro rubio es como un agregado, es como un plus a ese oro literal que exclusivamente de manera material, otra vez como el Calón del ojo de Apolo, que era rubio también, y que habla mucho del oro y de la religión del oro. Hay una oposición entre ese oro rubio y el oro puro como oro estrictamente material, ¿no? Como que el oro puede ser otra cosa, puede simbolizar otra cosa. Hay toda una redefinición en el cuento acerca de lo literal y lo simbólico. Es decir, que lo literal tiene que ser también simbólico y que no nos podemos quedar solo con la literalidad. Hay un chat ahí, Gastón, ¿estás ahí? ¿Gastón? Lo busco yo. Elías. Sí. Espera, pero lo estoy leyendo. Bien. Bueno, sí, Elías. ¿Dónde estás? Ahí está. Está bien, Gastón, no te da drama. Ya lo leí. Tal cual, no quise meterme demasiado. Hay una idea en estos tres cuentos. La Inglaterra de Calón, del profeta Chanta, que en el fondo es una máscara materialista. Recuerdan que eso transcurre en Londres. Una Francia post-revolución francesa que en nombre de la libertad, de la igualdad, de la fraternidad se la pasa guillotinando gente. Y una mirada sobre Escocia. Es decir, hay en cada uno de los, digamos, no hay nada casual, esto está claro, ¿no? Como en todo buen escritor, como en todo buen artista. Como en toda persona que recuerda que ha olvidado. Claramente hay una visión muy profunda acerca de lo que es Francia o de cierta negatividad que Francia tiene a partir de cosas que desde afuera de Francia se ven como positivas, que es el pragmatismo, el positivismo, el racionalismo y todas las cosas que están en el párrafo. Parece que este párrafo sirvió para todo. Lo voy a usar hasta para cocinar este párrafo. Y lo mismo hace acá con Escocia. Nada más que ataca, así como ataca la cuestión del místico Chanta en el ojo de Apolo, del anticlericanismo, del anticatolicismo declarado del jefe de policía en el jardín secreto, acá lo hace con el calvinismo sajón, con el calvinismo escocés. Digamos, esas son como las miradas. Y está la fundamentación absolutamente transparente, simbólica, esto es si queremos, como dice el maestro Fareta, no es que está subrayado y puesto en letras de molde, sino que transcurre eso, uno lo puede pensar si quiere, y ese pensar si quiere nos da pie para, llegando al cuarto, que es la ráfaga del libro, la cuarta mirada a la que se opone, y son muchas más, se me ocurre ahora justamente la que cité antes, la canción del pez volador, la cuarta que es la ráfaga del libro, que es la magia o el misticismo. En la ráfaga del libro hay un libro que no hay que abrir porque te transforma en no sé qué, no me acuerdo ahora exactamente. Y el padre Brown lo abre, obviamente, y no le pasa nada. Al final, por supuesto. O mejor dicho, al final nos enteramos que lo había abierto. Esta idea de la explicación del padre Brown a partir de la filosofía de Chesterton, oponiéndose a Calón y a su visión materialista enmascarada de profecía en el ojo de Apolo, o la visión del padre Brown en el jardín secreto, oponiéndose a cierto anticlericalismo reinante en la reunión, o en la explicación del padre Brown en la honradez
de Israel Gow frente a este calvinismo extremo y literal de Israel Gow, acá se da a partir de el culto al libro, el culto a la ciencia y sobre todo el culto a la magia. ¿Sí? Como que hay algo mágico y el padre Brown los baja a todos a tierra y dice, este libro no tiene nada, quédense tranquilo que... Y en realidad lo que esconde la explicación, después se van a enterar cuando lo lean, no les quiero spoilear esta parte porque es muy linda, lo que él descubre no es simplemente que no hay magia, que la gente no aparece, ni desaparece, ni se transforma en demonio, ni se pone una galera y sale volando, se transforma en conejo, sino que cómo eso fue articulado para que el personaje que lo convoca a él y los lectores hasta ese momento creamos que eso sea posible. Y cómo él se da cuenta y lo desmonta. Y si volvemos al comienzo, y con esto voy cerrando, así abro un poco el juego para la participación activa de ustedes, nos encontramos con la cuestión del doble, la oposición de las mentalidades y de los argumentos, nos encontramos con el tema de la razón, de la puesta en escena de esa razón. Todos los cuentos del padre Brown son como especie de obras de teatro donde entra escena y hace como una representación de él mismo que ya sabemos cómo es, y lo leímos antes, y trata de demostrar su capacidad como empezando de cero. Está el tema de la paradoja, está el tema de la alegría, y está el tema filosófico fundamental, digamos. Nos estamos ocupando del alma humana, nos estamos ocupando de las personas, nos estamos ocupando de la humanidad, o olvidamos que hemos olvidado, en definitiva. ¿Sí? Bueno, me gustaría que opinen, participen, o levanten la mano, o hablen, abren el micrófono directamente, o pregunten por el chat, o armemos algún tipo de charla, debate y todo, así no lo sigo aburriendo con mi largo monólogo. Silencio. Yo quería fumar, en realidad no es que no quería seguir hablando, quería fumar, pero nadie me da pie como para que... A ver, Marcelo, Elías, vamos. Guillermo. Lisandro, vamos, Lisandro. Ahí alguien abrió el micrófono, vamos. ¿Quién? Yo. Vamos, nene, ¿Puedo hablar? vamos. Por favor, ¿cómo ¿te ves? Vos sabés bien que vos fuiste, que me presentaste al padre Brown, Sí. Y yo vengo siendo hincha furiosa de Poirot y de Agatha Christie, ¿no? Uh-huh. Yo encuentro algunas semejanzas entre los dos personajes, Uh-huh. y una enorme diferencia. El padre Brown es todo perfil bajo y Poirot es todo el súper creído en sí mismo, súper inflado, pero los dos apuestan a la inteligencia, ¿no? Básicamente. Son los dos de la misma época, pero no sé por qué. Poirot yo lo ubico en esa época entre guerras, y al padre Brown, y eso es la pregunta, esta es la pregunta, ¿por qué me suena tan fuerte como que es anterior al principio del siglo XX? Yo no sé si es su lista, como decís vos, el ambiente de Castillos y de Escocia y que lo rodea, pero es como que me hace ruido el personaje en esa época. Lo veo como muy anterior. Bueno, no, digamos, hay una diferencia entre Agatha Christie y Chesterton, que Chesterton muere en 1936, entonces todo lo que escribió es de esa fecha para atrás, y Agatha Christie siguió escribiendo. Y hay muchas de las novelas famosas que tenemos de Agatha Christie protagonizadas por Poirot son posteriores. Inclusive hay como una cosa de modernidad, de personaje descentrado. Poirot es un personaje descentrado, es decir, un personaje que súper creído de sí, que está por encima de todos, que entiende todo de antemano, que lo hace saber, es un aristócrata moderno, digamos. Y entonces parece más moderno. Ahora,
empezaron juntos a escribir a principios del siglo XX, no sé, en los primeros años del siglo XX, no sé si Agatha Christie un poquito antes, pero empezaron juntos. El padre Brown tiene de todo, o sea, Chesterton tiene de todo, tiene este castillo de Escocia perdido, pero también tiene el Ojo de Apolo que transcurre en la Londres, donde se está construyendo un rascacielos en 1910, que era toda una novedad en eso, un rascacielos de 8 pisos, ¿no? No un rascacielos de lo que se construyen ahora. Pero era un rascacielos, en ese momento era como algo... y tal vez el personaje, esta cosa más para adentro, más introvertida o más quedada, más humilde, o de apariencia más humilde, y tal vez por su condición de sacerdote, lo avejenta o lo pone lo pone en el tiempo más atrás, pero son contemporáneos. Por supuesto, después Agatha Christie siguió escribiendo y Chesterton no. Y por ahí algunas de las novelas que hemos leído de Agatha Christie o que recordamos son de los años 50 o de los años 60, es decir, son muy posteriores a los cuentos del padre Brown. Y aparte hay otro elemento más, que el padre Brown es protagonista de cuentos y Poirot es protagonista de novelas. Y esto no es un elemento menor, porque hay como un desarrollo distinto, no solo en la trama, obvio, extensión, multiplicidad de subtramas, personajes, vueltas del crimen, sino que hay otro desarrollo del personaje. Digamos, el padre Brown, cuando uno escribe un cuento, por más que todo el mundo conozca al padre Brown, uno tiene que presentarlo casi de cero cada vez. Entonces no tiene tantos matices y tantas posibilidades de presentarlo como sí tiene, porque Agatha Christie lo presenta muchas veces a Poirot. Dice más o menos lo mismo de diferentes maneras, pero lo presenta varias veces, porque no sabe si el tipo que va a agarrar el libro lo va a agarrar por primera vez en el 5º, en el 9º o en el 14º. No hay un orden, no es, ni siquiera como Sherlock Holmes. El Sherlock Holmes tenía como un orden y se iban publicando y la gente los iba... me parece que la extensión del relato hace también a cierta diferencia que nos puede sonar epocal porque hay un grado de detalle en la descripción del personaje de Agatha Christie como más exhaustiva. Entonces nos parece, por lo exhaustivo, más moderno o más acorde al presente, a los años 30, 40, 50, que el padre Brown. Que obviamente se murió el padre Brown en el 36 con Chesterton, ¿no? Eso está claro. Podemos ver, hay algunas adaptaciones de series y de películas, algunas malas y otras buenas, que caracterizaron al padre Brown, y ahí se ve un poco la paradoja, volviendo al tema, que vos planteás. Porque algunos lo hacen excesivamente viejo, gordo, canoso y anticuado, y otros lo hacen más modernoso. Pero bueno, eso es ya la adaptación de lo que hace cada uno. No sé si te contesté, Nené. Sí, totalmente. Y marcaste una diferencia. El padre Brown muere con el autor. Poirot y Sherlock Holmes los matan antes, sus autores. Sí, es verdad. A lo mejor no tuvo tiempo. Es probable. Chesterton no tuvo tiempo, puede ser. Chesterton se murió joven, a los 61, 62 años, y los últimos cuentos del padre Brown son del año de su muerte, con lo cual... Por ahí tenía planes de seguir escribiendo y de matarlo en algún momento, o de que se muera de muerte natural o lo que fuera, pero quizás no tuvo oportunidad. Bueno, hay alguien que levanta la mano. Lisandro, ¿sos vos? Sí, por ahí lo que quería decir es que el tema del padre Brown lo veo mucho en Columbo, en la serie, con estas características que fuiste describiendo sobre el peticito, gordito, medio lento. Por ahí son características también que una vez que ya las describís son bastante visuales. En el caso de Sherlock Holmes, describir a Sherlock Holmes, creo que habría que hacerlo también medio constantemente porque no va solamente por cómo se viste o por su delgadez, sino que hay mucha descripción psicológica. Es muy inteligente, habla, piensa más rápido de lo que habla. Ese tipo de descripciones son más, como que hay que hacerla más seguido. Lo del padre Brown, que vos decías, que vos podés leer un libro, después podés leer otro, después podés leer otro y sigue siendo igual, sin tanta descripción similar a la anterior, es un poco más accesible en este caso.
Sí, es verdad. Yo estoy pensando mientras vos ibas hablando y se me ocurre algo. Me parece que muchas veces tiene que ver con la filosofía del autor, esto. La forma de construir a los personajes, de describirlos, de repetirlos hasta el cansancio. Por ejemplo, el famoso comisario Maigret de Simenon es siempre igual. Él escribió durante 55 años novelas con Maigret. Y es siempre igual, siempre tiene la misma edad, siempre está casado con la misma mujer, siempre está, es como está en un eterno presente, no tiene hijos, los colaboradores son siempre los mismos, trabaja en la misma oficina, la estufa es igual, es todo igual. Esa centralidad, o más que centralidad, esa unificación o esa casi parálisis del personaje, tiene que ver con la concentración de las ideas a veces. Es decir, es como aquel que tiene una sola cosa que decir y le pone matices. Y Chesterton es así. Agatha Christie, Conan Doyle, Ross MacDonald o el mismo Chandler, bueno, Chandler estaría en el medio de los dos grupos, por algún motivo que ahora podría decir. Tienen como más diversas cosas que decir. Es como que tienen una filosofía, si queremos, más abierta o más dubitativa, no dudosa, sino dubitativa. No cambiante, porque si no parece como que no tienen coherencia, no quiero decir eso, quiero decir como más abierta, creo que la palabra es abierta. En el caso de Chandler, me da esa sensación también, pero debo reconocer que su detective Marlowe, Philip Marlowe, es siempre igual. Es más, lo representó una vez Humphrey Bogart, creo que 3 o 4 o 5 veces en el cine Humphrey Bogart, y es, el mismo Chandler lo decía, como él se lo había imaginado, es Humphrey Bogart. Es decir, inclusive lo imaginábamos así, no tanto en cuanto a la descripción física, cinematográfica que le da Bogart, o que le dan los directores a través de Bogart, sino fundamentalmente con... Cerrá un cachito el micrófono, nene. Perdón. Se te escucha. No, está bien. Llegó mi nieto. No hay problema. En el caso de Marlowe hay como una cosa de imperturbabilidad, digamos, pero ya personal, de la psicología. El personaje no se conmueve, no da un paso para acá ni para acá y se mete en los berenjenales más grandes de todos, ¿no? Ejemplarmente recomiendo Al borde del abismo, que es El sueño eterno, la novela El sueño eterno. Al borde del abismo se llama la película de Howard Hawks, que protagoniza Humphrey Bogart con Lauren Bacall. Y ahí se ve claramente esta cuestión. Pero bueno, sin abrir más el juego, Lisandro, y te doy la palabra para que sigas, me parece que también tiene que ver con la concentración o la dispersión o la apertura de determinada filosofía de los autores que son artistas. Estamos hablando de tamaños artistas. Es decir, los artistas de los que estamos hablando no es que los nombramos porque son policiales. Ross MacDonald, Simenon, Conan Doyle, Poe, Agatha Christie, Margaret Millar, Chesterton, son artistas geniales. Son escritores de los mejores que ha dado la literatura de los últimos 150 años, con lo cual me parece que no es que lo estoy diciendo despreciativamente y no descalifico a ninguno, más bien al contrario, recomiendo a todos. No sé si vas a decir algo más y te interrumpí, Lisandro. No, seguí intrigado. Sí. Bueno, ¿quién más? ¿Quién más quiere comentar algo, preguntar algo? ¿No? Bueno, voy a cerrar con una cosita más, ya que nadie habla. El último cuento que tratamos, que es La ráfaga del libro, es uno de los últimos cuentos que escribió Chesterton y está publicado en su último libro de cuentos, de 1935. Y me parece significativo por varias cosas. Algunas que ya dije, otras la cita a las brujas de Macbeth, a Macbeth y a Shakespeare, si lo miran con ojo fino. Y después a la idea del libro, es decir, la ráfaga del libro. Hay una ráfaga que paraliza, que demoniza a quien abre un libro. ¿Sí?
O sea, no es cualquier cosa, no es que abre un atado de cigarrillo, ¿no? O corre una silla, abre un libro. Es decir, el libro como tema. Y el libro, emblemáticamente, es, o puede ser, o si queremos lo podemos simetrizar con el libro de los libros, con la Biblia. ¿Sí? Y hay como un culto al libro en la modernidad, ya desde la época que escribía Chesterton, todavía hoy. Espero que nosotros sigamos echándole leña a esa caldera de cultivar los libros, la lectura y todo eso. Pero hay un culto a veces que obsesivamente Chesterton y también otros autores critican o ven como un exceso. Aquello de que lo dice el libro, entonces tiene razón. Este tipo no, este es un genio porque escribió un libro. No, este no sabe los libros que leyó. O sea, como que esa calificación humana que se le da a las personas a partir de su relación con el libro objeto, no el libro cultura, ni el libro intelecto, ni el libro ideas, sino el libro como objeto. Tiene muchos libros, es un genio. No, escribió un libro. No, lo dice el libro. No, si lo tengo acá, está acá, lo dice el libro. ¿Cómo va? Lo que decís vos es una pavada, si acá dice otra cosa. Bueno, esta idea está absolutamente puesta en juego de manera crítica. Sí, Gastón, decime. El enciclopedismo. Es un derrame del enciclopedismo. Exactamente, exactamente. Y por lo tanto, una forma de confrontación con la modernidad. Absolutamente. De la bueno, idea. Esa confrontación, que bien describe Gastón, está absolutamente presente en este último cuento, que es de alguna manera testamentario, por lo menos los 8 o 9 cuentos que forman parte del último volumen que se publicó meses antes de su muerte, y que de alguna manera, si lo buscamos más sutilmente, siempre vamos a, así como vamos a encontrar un discurso del padre Brown en cada uno de los 53 cuentos policiales de Chesterton. Un discurso que se está oponiendo polémicamente a una mirada incorrecta, falsa, tramposa o materialista de la filosofía, del arte, del espíritu o de la religión, siempre nos vamos a encontrar, a veces más sutilmente, acá muy evidentemente, con esta idea de juzgar el libro como cosa. Es decir, el libro es, y vuelvo al principio, ¿no? Para terminar, aquello que nos hace olvidar que nos olvidamos, o es aquello que nos hace acordar que nos olvidamos. Eso es algo que queda en nosotros, que nosotros como lectores, nosotros como personas de la cultura, nosotros como seres humanos, en definitiva, tenemos que poner en juego cada vez que leemos. Leemos porque hay que leer, porque es una obligación, leemos porque está bien visto, leemos porque el que lee muchos libros es mejor persona que el que lee pocos libros, o leemos porque en realidad queremos recordar que nos hemos olvidado. No sé si fui claro con este cierre, pero ya que estaba, me gustan las simetrías y quería terminar por donde empecé. ¿Alguien quiere preguntar algo, consultar algo, opinar, discutir, plantear? Escucho. Se fueron algunos y otros están muy callados. ¿No? No, la verdad que muy, muy bueno, Alberto. El cierre estuvo genial. El cierre estuvo bueno. Bueno, el cierre estuvo digamos, bueno. El cierre estuvo genial, me estás echando. Me estás echando, porque decir el cierre estuvo genial como decía que nadie más hable porque me quiero ir. Bueno, está bien. No, es porque es uno de los primeros cierres que escucho. Después, si no, te llevamos, te vas. Es la primera vez que cerrás vos. Está muy bien. Está bien. Bueno, eso es un amigo que me conoce. Está muy bien. Y me alegra que mis amigos me conozcan. Por más que conozcan mis errores, no tanto mis virtudes. Bueno, les agradezco por este acompañamiento en este proyecto y en las otras veces que hemos hecho encuentros literarios. Los vamos a mantener informados a todos para los próximos que vamos a hacer el año que viene. Creo que empezamos en febrero, pero les vamos a avisar con tiempo y seguramente hagamos uno por mes. Y acá estaremos con la actividad de la radio, con todas las actividades que hacemos en la revista, que les recomiendo, aprovecho para recomendarles la revista, lectores.ulp.edu.ar, está la revista Leemos en Casa, que es de acceso gratuito, se la bajan en su PDF o la leen desde la página.
Les recomiendo la revista, les recomiendo los programas de radio, tanto Me Lees como el de infantil, como Literarte, el que hacemos para adultos, que muchos de ustedes lo escuchan, y los encuentros literarios que vamos a seguir haciendo el año que viene. Les agradezco mucho. Buen fin de año y Gracias. feliz año nuevo para todos. Muy bueno. Gracias. Gracias. Muchísimas gracias. Gracias, realmente. Chao, chao Fabio. Gracias a todos por estar. Podés cortar la grabación. Todos. Buen Porque fin ese de final al año. final. Qué grande. Chao, Gastón. Bueno, Nos vemos. cortá ahí la grabación. Nos vemos mañana. Cortá la grabación abrazo. si querés.